Ahora estoy. Ya, buenos días. Estamos hoy día con la profesora Adriana Espinosa. Esta es una serie de entrevistas que hemos estado haciendo para ir armando un panorama, una idea de distintas personas que tienen o han estado relacionadas con las situaciones que ocurren en Quintero y Puchuncaví. En esta ocasión vamos a conversar con la profesora Adriana Espinosa Soto, ella es profesora de la Universidad de Chile, trabaja en el Departamento de Psicología y ella tiene una experiencia bien interesante de participar también en otras situaciones donde ha habido catástrofes o situaciones de emergencia importantes en nuestro país. Entonces, no sé si así brevemente podrías contar algunas cosas de tu experiencia, Adriana, para que quienes escuchen se hagan una idea del tipo de trabajo que haces y todo eso. Perfecto, ya. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la entrevista. Mira, yo creo que el trabajo comenzó básicamente un poquito antes, en el 2008, empezamos a trabajar con un grupo de estudiantes de la universidad y colegas de otras universidades donde organizamos un seminario con líderes comunitarios que habían, de alguna forma, y líderes comunitarios y personal de los servicios de salud que habían participado en el terremoto de Tocopilla, en el aluvión de Aysén y en Chaitén. Esa fue como la primera gran experiencia que tuvimos, que fue básicamente ver, nos interesaba escuchar un poco la experiencia de los líderes comunitarios y cómo ellos participaron apoyando a sus comunidades, qué tipo de intervenciones hicieron y también cómo ellos se conectaron con los servicios de salud y lograron, bueno, ayudar a sus comunidades en esas tres emergencias. Y bueno, el 2010 viene el terremoto y ya de ahí comienza esta carrera. Y para el terremoto estuvimos trabajando básicamente en la sexta región, en Paredones, en la comuna de Paredones, y ahí trabajamos mucho con adultos mayores y niños, porque es una comunidad bastante envejecida, y trabajamos en distintas pequeñas comunidades, hicimos intervenciones, básicamente de ayudar el objetivo era ayudar a los mismos adultos mayores a buscar la resiliencia comunitaria y ver cómo habían respondido ellos como comunidad a otras desastres, a otras emergencias, y fue un trabajo bastante bonito, estuvimos ahí 2 años Mm. viajando constantemente, conseguimos financiamiento, estuvimos ahí, fue una experiencia bien interesante y también la experiencia con los niños, ¿no? De ver cómo ellos vivieron el terremoto y el maremoto, porque ahí en esa comuna hay Bucalemu, vivieron el terremoto y el maremoto, y en Paredones vivieron solamente el terremoto. Entonces eso ya nos permitió formar un equipo de profesionales, una antropóloga, Paulina Osorio también de la facultad, Pamela Reyes, que en ese momento era la coordinadora del postítulo de arte terapia, y equipos de alumnos, ¿no? Y de ahí con el tiempo nos fuimos convirtiendo en un núcleo de investigación e intervención en emergencia y desastre. También en algún momento participé en CIVDES, que era un centro de investigación en vulnerabilidades y desastres socionaturales, y en ese contexto estuvimos trabajando en Chaitén, con la comunidad educativa de Chaitén, que fue el colegio fue la primera institución que se reconfiguró después de la erupción y volvieron a Chaitén, y en el fondo fue como el polo que atrajo a mucha gente para retornar a Chaitén. Y después hemos estado en los incendios de Valparaíso, y últimamente el trabajo más sostenido, bueno, hasta el estallido social, fue lo que estábamos haciendo en Quintero de Puchuncaví. Ok. Y ahora viendo qué hacemos con la pandemia. Sí. Sí, es una trayectoria de un tiempo largo que tú llevas armando equipos con profesionales distintos y uniéndote con estudiantes. Igual es bonita la experiencia de ir construyendo Sí, equipos de personas que después van
entiendo que también después hay como una cuestión de motivaciones propias, digamos, porque no todas las cosas que tú estás relatando necesariamente son eh, em, inicialmente diseñadas por la universidad, digamos. A veces son No, iniciativas que más bien parten por ustedes como gente que está preocupada, ¿no es cierto?, que empiezan a hacer una gestión y después buscan ahí la manera de encontrar recursos y que exacto. se apoye, digamos, esa iniciativa, ¿no? Entiendo que más o menos esa es la idea también del cómo empezaron a trabajar. Si nos pudieras contar un poquito de esta última parte, Sí, cómo empezaron a trabajar en Quintero, Puchuncaví, cómo llegar allá sí. y qué estaban haciendo ahí en ese lugar. Bueno, justamente se dio así, o sea, la verdad es que no conocíamos a nadie en Quintero Puchoncaví, pero por esas cosas del destino, bueno, yo antes de esto trabajé mucho en temas de violencia política, en el PRAIS, y en organizaciones de derechos humanos, y a través de esos medios, digamos, de esas instituciones, alguien en Quintero se contactó con una colega en la universidad y necesitamos ayuda, qué sé yo, y ella dijo, bueno, la Adriana, y así fue como que me contacté con Carolina, que era, en ese momento trabajaba en ¿cómo se llama? Ay, Mujeres en Zona de Sacrificio. Ah, ok, sí, sí. Nos contactamos, qué sé yo, y formamos un pequeño grupo de estudiantes, colegas, un colega de medicina, un colega de enfermería, y fuimos inicialmente por nuestros propios medios autogestionados, cuando acababa de ocurrir la intoxicación masiva de agosto del 2018, y estaba en ese momento, bueno, estaba toda la tensión, qué sé yo, y se había formado este grupo que estaba en la Plaza de la Solidaridad, de la Dignidad, perdón, en Quintero Puchuncaví, donde habían carpas, qué sé yo, y parte del objetivo de este movimiento social que se estaba formando era visibilizar el tema bueno, de la contaminación, ¿no es cierto? Y de la responsabilidad de todas las grandes industrias que están ahí. Y esa fue una primera visita que hicimos donde nos contactamos con los distintos liderazgos que habían ahí en ese momento, en, esa, en ese, yo diría que era tenía características más como de movimiento social, pero bueno. Y ahí hicimos un diagnóstico in situ, ¿no? Fuimos también con psicólogas infantiles que hicieron intervenciones en terreno con los niños que habían sido afectados, que estaban ahí en la plaza, hicieron algunas actividades, llevábamos materiales, qué sé yo. Algunas de las psicólogas también trabajaron, hicieron pequeñas intervenciones con las mamás de estos chicos. Los médicos que fueron con nosotros también, esto en plena plaza, muy Claro. comunitario. Revisaron a los niños, hicieron, ¿no es cierto?, hicieron revisiones médicas. Y de ahí, como que grupalmente identificamos los grupos con los que estaban más afectados en ese momento y con quienes podíamos empezar a hacer intervenciones, y que fueron, bueno, principalmente niños, niñas y adolescentes que habían sido directamente afectados, las mamás, en general los padres, pero en los talleres llegaron las mamás, que es lo que generalmente ocurre, y profesoras, porque a ellas les tocó vivir, eran todas mujeres, a ellas les tocó vivir el drama de ver cómo se te caían los niños en la sala, cómo tenían que sacarlos, llevarlos al hospital, o sea, ahí había una tensión y una preocupación bastante evidente. Entonces ese fue el primer viaje que hicimos y fue todo espontáneo, todo autogestionado. Viajamos aproximadamente 3 o 4 veces, eh, y bueno, conseguimos inicialmente por una sola vez la ayuda del municipio, después literalmente nos cerró la puerta. Y bueno, todo el resto de los viajes fueron autogenerados, autogestionados. Después conseguimos hacer un último viaje con
yo le llamo los médicos de Cuba, pero es una agrupación de médicos que fueron becados a Cuba y vuelven a Chile y parte del trabajo que tienen que hacer acá es trabajar en el servicio público. Y con ellos hicimos una última intervención en que ellos, obviamente que es gratuita para la comunidad, en que ellos hicieron, bueno, chequeos médicos, ellos se consiguieron el transporte y la comida, qué sé yo, y hicieron chequeos médicos en una sede comunal, y nosotros hicimos talleres con niños y adultos mayores, que fue otra comunidad que identificamos posteriormente, que también estaba bastante afectada más que nada por el miedo a la contaminación, ¿no? Bueno, si bien muchos tenían problemas respiratorios, era más que nada este miedo a qué efectos podía tener a largo plazo la contaminación. Entonces, no sé si quieres que te cuente qué hicimos en cada taller o cómo... Sí, más o menos, mira, porque en realidad es interesante lo que estás contando, porque en el fondo la conversación que tenemos es para pensar, quien esté viendo o escuchando después de esta conversación se pueda imaginar, ¿no es cierto?, cuál es el escenario, qué está sucediendo ahí, cómo la gente se siente afectada. Por otra parte, qué pasa con las organizaciones. Es que es la primera vez que hablamos con alguien que esté relacionado, por ejemplo, con las personas de la escuela. Ahí es como el centro en algún momento cuando lo conversamos antes, entiendo que la escuela también se transforma en un lugar importante como institución dentro de la comunidad, porque es el lugar donde llegan los niños, las niñas, y donde se presentan muchas veces los episodios, ¿no es cierto?, cuando están en periodos de clase. Entonces, eh, eso si pudieras contar un poco cómo la relación con la escuela o cómo se da esto, y igual es importante saber también qué pasa con las profesoras, cómo se lo viven los padres, las madres, como la... Sí, yo creo que está A bien, ver, Renato. yo creo que hay que hacer como una gran diferencia, por ejemplo, porque la experiencia que tuvimos en Chaitén, o sea, claramente no se compara con la experiencia que tuvimos en Quintero Puchuncaví. Y ahí hay muchos factores de tipo político, ¿ya? Que Ya. uno, cuando hace trabajo en terreno, ¿no? Como psicóloga comunitaria, como que va tanteando las distintas políticas comunitarias que se van dando. En el caso de Chaitén, por ejemplo, nosotros nos comunicamos con el alcalde nos derivó al director de la escuela, yo lo llamo y tuvimos una muy buena recepción, él se movilizó para el financiamiento de la universidad, entonces eh, él y los profesores nos abrieron las puertas a la escuela y ahí pudimos trabajar con todos los estamentos, con los niños, Ya. de primero a cuarto medio, con los padres, con los asistentes de la educación, con los profesores, con los directivos. Y fue un trabajo muy mancomunado, ¿no? Y es porque se Ujú. creó una relación eh, muy sana y ellos estaban muy interesados y apreciaban mucho que nosotros viajábamos de Santiago a Chaitén. Bueno, eso no fue la situación en Quintero Puchuncaví. Ya. Yo creo que ahí había todo un tema de intereses políticos, eh, era una sensación, a ver, por parte de las profesoras en el taller que hicimos, ¿no? Que fue quizás uno de los más intensos, fue un día sábado, y mucho de lo que ellas relataban en ese momento era, bueno, la experiencia de estar a cargo de niños que no sabes si se te están muriendo, no tener la experticia médica como para poder ayudarlos, sino que solamente tratar de subirlos a sillas de rueda, a lo que tuvieran para llevarlos al hospital. Ahora, no pudimos en ningún momento contactarnos con los directores de la escuela, o sea, no hubo ningún tipo de comunicación, no nos permitieron la comunicación. Eh, los chicos también y los padres se tomaron en varios de los colegios y liceos
en Quintero Puchuncaví, en esa época. Eh, de hecho, cuando intentamos hacer un segundo taller con las profesoras, habían dos profesoras que eran como las líderes, lideresas que estaban apoyando a sus compañeras, nos dijeron: Adriana, cero posibilidad porque les tienen prohibido participar en actividades. Y de hecho ellas mismas nos dijeron Ya, en el taller que el hecho de ir a ese taller les podía significar el que no las contrataran el próximo año. O sea, es- les tenían prohibido hablar del tema, dar entrevistas, participar en talleres, y estaban básicamente amenazadas de ser despedidas. O mm, sea que ahí se suma no solo, y aparte que muchas de ellas son mamás, entonces también tenían a sus hijos pequeños, hijas pequeñas ahí en la escuela. Entonces fue una situación bien compleja porque frente a esa situación y a la posibilidad de perder tu trabajo, obviamente que no ya, vas a ir a un taller, no vas a participar, les prohibieron participar en las marchas, en cualquier actividad pública. Entonces es una situación completamente distinta. Ahora, a sí, nivel emocional, obviamente ellas estaban muy angustiadas, o sea, una gama de emociones, mucha pena, mucha rabia, incertidumbre. De hecho, varias de ellas se fueron de Quintero después mm, y a otras no las contrataron. O sea que son situaciones bien complejas, sí, ¿ah? Y eso ocurrió bastante con los líderes de este movimiento que se dio ahí. Y de hecho nosotros estábamos pensando viajar, teníamos un viaje programado un fin de semana, que fue justo después que se suicidó Alejandro Castro, uno de los líderes, ¿no es cierto?, de los pescadores. Entonces, es un escenario completamente distinto, sí. porque eso yo creo que desmovilizó a la comunidad. O sea, el miedo, obviamente, Mm, a suicidarte, por así decirlo, tuvo su efecto en, en- en quienes ejercían el liderazgo en ese momento. sí. Entonces, son Mm. situaciones bien distintas, bien Sí, distintas. Adriana, eso te iba a decir porque en el fondo, bueno, lo que está, el punto de referencia que tenemos es la experiencia anterior que se vivió en Chaitén y todo eso, claro, ahí es un desastre natural, llamémoslo así, ¿no es Claro, cierto? Es una erupción volcánica, qué sé yo, y todo eso. Y entonces hay otra forma de relacionarse, de interactuar, qué sé yo, hay disposición, recibir ayuda, etcétera. Y este otro caso, claro, es una situación donde hay muchos poderes, ¿no es cierto? Y hay mucha influencia, intereses, puestos, hay muchos intereses económicos, políticos, de distintos tipos que enmarañan un poco la situación así. No es tan fácil de mirar ahí qué es lo que está sucediendo, ¿no? Depende de dónde entres y con quién entres, digamos, seguramente vas a ver algunas dimensiones de este asunto. Pero exactamente. en concreto, la escuela es una escuela de dependencia municipal, ¿verdad? Eso es lo que tú estás relatando acá en Quintero Puchuncaví. Mira, había de todo, pero como te digo, lo que sí hizo parte del equipo fue, porque cuando una de las veces que fuimos estaban en toma, entonces lograron conversar con los chicos que estaban en toma, y lo interesante de esta toma, que era el Liceo de Norleone creo que se llamaba, eh, es que estaban los padres con ellos. Ya, Soy como que nunca había visto una toma en que hay padres y apoderados y los niños, pero nosotros nunca tuvimos un contacto directo con los directores de las escuelas, de ninguna de las escuelas de Quintero, sino que fue a través de estas profesoras que de forma independiente participaban en el movimiento, eh, y organizaban a sus compañeras y obviamente estaban preocupadas por la salud mental, pero no hubo contacto con las mm, escuelas, no. no, Ni con ninguna autoridad, no.
se nos negó el alcalde, no O hubo, sea, la llegada ahí es más bien por las organizaciones, si es que hubiese, ¿no es cierto?, contacto con las exactamente, organizaciones, o sea, como para entrar a un lugar que está exacto, dominado de esta manera, digamos, es más bien a través de personas que participen y que te conecten con alguno de los colectivos claro. que están haciendo cosas Pero ahí. fíjate que es bien interesante, nosotros si uno piensa en cómo trabajar en terreno, de cómo hacer intervenciones, claro, este es una experiencia completamente distinta, porque también como que te obliga a leer distintas claves, ¿no es cierto? Y tratar de entender lo que está pasando a nivel comunitario. eh, y yo creo que una de las cosas que a nosotros fue bien frustrante como equipo porque después nos dimos cuenta, o sea, en el momento a veces uno no se da cuenta de cómo permeaba el miedo en la Mm, comunidad, ¿ya? Porque nosotros preparábamos las intervenciones, íbamos, por ejemplo, esperando encontrar, no sé, pues 10, 12 niños, nos preparamos para talleres, lo mismo con los padres, y no llegaba nadie, o llegaba muy poca gente. Entonces empezábamos a averiguar si eran factores culturales, que la feria, que no sé, que era el día del lavado, ujú, que... Y no, claro, nos dimos cuenta que tenía mucho que ver con una situación de miedo generalizado que había en la comunidad, que, o sea, en nuestra interpretación, obviamente, dado que mucho de la gente ahí, si bien están viviendo, y hace poco hubo otro pic, si bien están viviendo con, eh, con estas emanaciones día a día, muchos de ellos trabajan en estas compañías y también eso te iba a decir. están obviamente amenazados, o aunque no lo estén, de alguna forma lo están en el sentido de tener miedo de que los vayan a despedir. Entonces eso ayudó también a que la comunidad estuviera bien polarizada. O sea, si bien había un grupo que quería visibilizar el tema en los niños, ¿no? Eh, esta intoxicación masiva, también habían otros miembros de la comunidad que no querían. Entonces ahí tú te encuentras en el medio de un tema político que no sabes cómo manejar, o Mm, sea, sí, difícil. eh, y que sigue estando, ¿no? Mm. Oye, Adriana, ¿y podrías contarnos un poco cómo se lo viven los niños? Porque las actividades también están separadas, ¿no es cierto? Con profesoras, por ejemplo, algunas de las actividades que ustedes hicieron. También trabajaron con niños, niñas, adolescentes. Si pudieras contar un poco Sí, cómo se lo viven ellos, ellas y todo. mira, yo creo que una de las cosas, nosotros trabajamos desde la arte terapia, que te permite, sobre todo a los niños, ¿no? Mucha más expresión eh, a través de los productos que hacen, ¿no es cierto? Más que una narrativa que te puedan decir. Entonces, por ejemplo, en uno de los primeros talleres que hicimos, les pedimos que, bueno, que se imaginaran, ¿no es cierto?, que cerraran los ojitos, se relajaran y pensaran en un lugar seguro. ¿Qué era un lugar seguro? ¿Ya? Y los niños ya imaginaron su lugar seguro. Y después teníamos materiales reciclados y pintura, hojas de blog, qué sé yo, y ellos tenían que representar este lugar seguro, ya sea que lo construyeran, ¿no es cierto?, así como tridimensionalmente, o lo dibujaran. Y ahí es donde tú te das cuenta del impacto que tiene en los niños, cómo lo están viviendo, porque en el fondo, por ejemplo, me acuerdo de un niño que hace una casita, una caja, con una caja, y la pinta, qué sé yo, y le pone alrededor como rejas, piedras, o sea, como protegiendo su lugar seguro. Pero la casa no tiene techo. Entonces, cuando se le pregunta, ¿y por qué no tiene techo? Bueno, es que dice, es que el aire entra por todos lados. O Mm, sea, da lo mismo. La contaminación te va a llegar por todos lados, ¿no? O otra chica, por ejemplo, que se dibuja ella nadando,
en el mar, que le gusta mucho el mar, qué sé yo, pero los pescados, los peces que dibuja alrededor están muertos, porque también tienen conciencia de que el mar está contaminado. Y lo otro que nos llamó mucho la atención es que muchos de ellos, uno salió con la idea de los zombies, y todos empezaron a ser zombies y a dibujar zombies, y es por la representación más gráfica, ¿no es cierto?, simbólica de cómo vieron a sus compañeros. O sea, que efectivamente no podían caminar, ¿no es cierto?, se movían, se caían, no tenían la fuerza en las piernas. Entonces, de alguna forma, los niños a través de estas creaciones te están diciendo cómo lo están viviendo. O sea, Mm. por supuesto, uno de ellos también se dibujó como zombie, porque este chico también tuvo problemas para caminar. Entonces, hay mucha información que uno va recabando a partir de estas actividades, ¿no? Eh, y otra cosa que nos llamó mucho la atención en los talleres que hicimos es que había un porcentaje alto, bueno, considerando que eran pocos niños, pero era alto igual, de niños con problemas del espectro autista. Mm. Sí, Okay, sí. que en general, por ejemplo, de 10, 3 niños. O sea, ya es un porcentaje más o menos Mm. alto. Mm. Y una de las cosas que nos decían las profesoras era que efectivamente, o sea, en la comunidad hay mucho trastorno del espectro autista que está vinculado, bueno, ya está vinculado científicamente al mercurio y a la contaminación y a los La exposición, claro. distintos agentes patógenos que están en el aire, ¿no? Entonces eso fue algo que nos llamó bastante la atención. Bueno, en las mamás, obviamente, la tremenda preocupación y responsabilidad de no saber cómo manejarse frente a esto. Y yo diría que la mayoría de ellas estaban pensando irse de Quintero para proteger a los niños, ¿no? Eh, Mm. y bueno, otra cosa que también es bien significativa es con quien ya hables tú en Quintero, tiene algún familiar directo, algún amigo de la familia, qué sé yo, que en algún momento ha muerto por cáncer o por problemas respiratorios. Hay mucho cáncer, mucho Mm. cáncer. Eh, y bueno, está todo el tema de los hombres verdes, no sé si lo has escuchado. No, no me. Los hombres verdes fueron, bueno, a ver, esto fue cuando recién entró la ENAP, creo que fue en los años 50, y empezaron a darse cuenta que los trabajadores, no, trabajaban con cobre. Bueno, una de las primeras empresas que se instala en la región en los años 60, y de a poco se van dando cuenta que los trabajadores, ¿no es cierto?, de la empresa empiezan a tener problemas respiratorios, como los que tienen los mineros, la silicosis, cierta forma de silicosis, y también en operaciones, por ejemplo, que tenían de vesícula, por decirte, se daban cuenta que los órganos, al extraer la vesícula, estaban verdes. O sea, el interior estaba verde, los pulmones estaban verdes, qué sé yo, y de ahí se les denominaron los hombres verdes, ¿no? Hubo varias investigaciones, qué sé yo, exhumaron cuerpos, sí, efectivamente, eh, había presencia de todo tipo de metales y de cobre en el cuerpo, pero nunca hubo una resolución, te fijas, nunca se siguió un juicio, nunca hubo culpables. Esto fue en los 60, 70, 80, qué sé yo, no habían regulaciones al respecto, pero bueno, la mayoría de ellos ya están muriendo, o sea, en algún momento hay algunos documentales circulando por la red. En algún momento ellos se constituyeron los jubilados de esa época, ¿no? Ahora están jubilados, en una organización y bueno, han ido muriendo de a poco básicamente por cáncer y problemas respiratorios, silicosis, producto bueno, la contaminación y el cobre.
Entonces, eso también está en la cosa simbólica ahí, ¿no? O sea, muchos de ellos tienen Mm. familiares que... Entonces, es una comunidad, yo te diría, bien atravesada por este tema históricamente de la contaminación, no es de ahora. O sea, se arrastra desde los 60. eh, Claro. bueno, yo creo que se empezó a conocer mucho más cuando vimos el tema de la escuela La Greda, ¿no? Que lo simpático es que, claro, sale a la luz todo el tema de la contaminación en la escuela La Greda, la cambian de lugar, pero la cambian 2 cuadras. O sea, no Una es que solución. la contaminación se llegó ahí a La Greda nomás. O sea, Claro. y lo otro que nos pasó como equipo es que, o sea, la primera vez que llegamos, bueno, todas las veces que fuimos, excepto una vez que no había tanta contaminación, que tú lo sientes inmediatamente. O sea, a mí me dio dolor de cabeza, fuerte, 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 náusea, mareo, y efectivamente no sentía las piernas. Y de hecho, donde estábamos, qué sé yo, haciendo los talleres, nos dijeron, por favor, no toquen el agua del grifo del baño, no se laven las manos, no se laven los dientes, nada, porque todo el agua está contaminada, nos llevaron un bidón para lavarnos las manos, y sí, bueno, todos los que estuvimos ahí tuvimos algún tipo de efectos, a otras personas les afectó el estómago, pero Mm. no, fue un poquito estresante de repente no sentir las piernas. Qué susto. Sabes Sí, que justo ayer estaba escuchando en un Facebook donde había, porque así, creo que la semana pasada hubo otro episodio de contaminación fuerte, digamos, y que apareció, porque digamos que siempre hay contaminación, pero algunas veces hay pic, ¿no es cierto? Y se elevan esos sí, índices y todo eso, y se agudizan todos los síntomas. Bueno, igual la gente que vive ahí, yo creo que tiene cierto nivel de sí. adaptabilidad a ciertas cosas y todo, y que claro, cuando sobrepasan esos límites, ahí se manifiestan de manera más evidente esos síntomas. Entonces, estaba escuchando ayer en un Facebook donde había mujeres de Huasco, de la zona de Huasco, que también es zona de sacrificio y todo, y contaban cosas muy parecidas a las que tú estás contando respecto al tema del autismo, que, bueno, lo Sí. habíamos conversado en alguna otra ocasión. En Chile no hay ningún, todavía no se ha armado un estudio respecto de este tema en particular. Yo creo que no, o sea, yo creo que como un estudio así, yo creo que hay estadísticas, pero de ahí a estudios de Ujú. ver qué metales o qué contaminantes afectan así como tal, no. Por lo Sí, menos yo no he sabido. Pero sí es como conocimiento popular, ¿no? claro, Y claro, debe aparte que tú ser. lo ves, lo notas. Oye, y Lo notas preocupante claramente. además lo que tú estás diciendo, bueno, en todas esas zonas que ya la quinta región y otras regiones también, el tema del agua, porque Sí. claro, ahora ya no sabemos qué está pasando ahí mucho en este momento, pero obviamente si el mensaje es aséate, usa el agua para tal cosa y todo, y si estás en un lugar que tiene agua contaminada o tiene muy poca agua en algunos lugares, igual es una complicación bastante grande. Claro, Adriana, porque el agua sí, ya está contaminada, ¿me entiendes? Por ejemplo, tipo. sobre todo en el sector de Ventanas, Puchuncaví, mucha de la gente que vive ahí en pequeños poblados, qué sé yo, usan agua de las napas subterráneas y esa agua está más que contaminada. Sí, ¿Te además, fijas? Porque han habido derrames internos de las mismas industrias que han contaminado esa agua. Entonces ellos ya están viviendo con problemas de contaminación del agua mm, y ahora que se supone que hay que usar mucho más agua, o sea, imagínate. sí, no, es complicado, súper complicado. Oye, Adriana, yo creo que por ahí estamos bien, no te quiero quitar más de tu tiempo, tu precioso tiempo, porque yo sé que en estos momentos todo es, estamos con hartas tareas. Es súper interesante lo que estamos hablando, ojalá que cuando tengamos algún momento en que
usemos las universidades y podamos ir a trabajar allá y juntarnos con los estudiantes, Ay, podamos hacer fantástico. algo, una conversación a lo mejor interesante ahí, qué sé yo, con que la gente te pueda preguntar cosas, porque tiene igual una experiencia que es bien variada, digamos, y me parece que es enriquecedora también para a quienes nos interesa el trabajo comunitario, digamos, hay una riqueza. Entonces ahí vamos a estar atentos para ver si podemos juntarnos después y hacer Perfecto. algo. Ya, pues, te agradezco mucho tu tiempo Encantadísima, Eva. entonces. Y Muchas gracias a ti. ojalá que después cuando pasemos este periodo veamos ahí qué está pasando ahí en Quintero Puchuncaví, entonces. Exacto. Ya Esperamos que pues, pase mejor. Ya, muchas muchas gracias. gracias a ti. Ya, Adiós. que estés bien.